Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Normandy, ya el escenario 4, en el turno 3, y acordaros que este turno van a entrar refuerzos americanos. Vamos a entrar ya por la 209, o sea, este hexágono de aquí. Y sigue siendo nocturno, así que ya mismo pues eso, ya mismo se va a hacer de día. Otro turnito más de noche, que ya es muy entrada a madrugada, ya casi al amanecer, y ya a partir del turno 5 pues ya es de día y ya podemos ver cositas guapas. Aquí por parte de los americanos ya tiene 6 misiones de artillería, así que mucho ojo con lo que se nos presenta ahora. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Primero vamos a ver, empezarán la sección B o la sección C antes de entrar el resto de compañías, que va a ser la de la A, la compañía E y otra compañía A aerotransportada americana, y nosotros no vamos a tener ningún tipo de refuerzo, así que vamos a tener que aguantar aquí, o si no, no van a dar papel. Nos van a dar para el pelo. Hay que esperar hasta el turno 5 para que entren los refuerzos nuestros alemanes. Y bueno, es lo que hay. Así que un poquito de recordatorio de lo que hicimos en el vídeo anterior, que fue simplemente y llanamente venir aquí, reforzar esta zona y pegar tiros a este que estaba solito, a esta MG, que desgraciadamente no le pude causar baja, porque mi intención era causarle baja y así intentar desmoralizar a esta compañía B, pero no pudo ser. Muy bien, pues venga, pues vamos a empezar. A ver, lo de siempre, empezamos, cogemos la tablita de por aquí, traca atrás, a ver si doy con ello. Fase de HQ, ¿vale? La fase de HQ viene aquí, que hay que sumar los objetivos punto de victoria controlados por la IA, o ninguno, nada de nada. Los que tengan soy yo, que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Así que nos vamos a -5. Muy bien, aquí cuenta los objetivos y puntos de victoria controlados por el jugador. Pues ya lo he contado, así que son -5 por parte de la IA. -5. Tenemos por aquí -5. Ahora vamos a ver si tenemos alguna debilitada. No hay nada debilitado ni por mi parte ni por su parte. Es 1,5, así que seguimos 1 a 1, ¿vale? 1 a 1, que nos venimos aquí y vemos que es ratio de fuerzas 1 a 1 y 3, ¿vale? Tiene un empuje de 3. Tenemos aquí 3, como el anterior turno, ¿vale? Lo dejo por aquí, 3, 3, 3, que nos viene fenomenal. Fenomenalmente fenomenal. Muy bien. No tiro los dados porque para ver quién tiene la iniciativa, porque acordaros que viene aquí en el escenario. Al final, perdonad, venía por aquí que el jugador americano es el atacante y tiene las 2 primeras activaciones, ¿vale? Y venía por aquí también que tenía... a ver. Creo recordar, los 4 primeros son nocturnos, se aplican al estándar ingenieros patatín patatán. La iniciativa corresponde al jugador americano, ¿vale? Así que los 4 primeros turnos, acordaros que es de iniciativa americana. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar. Yo creo que van a empezar estos, pero vamos a leer la tabla de activaciones. Ahora, fuerza IA apoyando a una compañía IA, nada. Fuerza IA con marcador con 2 acciones, nada. Fuerza IA sin marcador de reacción, nada de nada. Vamos a ver qué condición hay. Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Vale, este es más cerca. Vale, porque este no está controlado y yo no tengo controlado ahora mismo porque no estoy encima como tal. Vale, entonces, ¿puede hacer coordinación? No, acordaros que en turnos nocturnos no puede haber coordinación. Entonces, nada, pues venga, vamos a hacer que la compañía B se active ahora mismo. Pues venga, vamos a empezar a ir tirando el dadete de 10. Vamos a empezar por donde está el oficial, ¿vale? De esta compañía B. Cogemos el dadete y triqui saca un 9. Pues venga, pues un... Ay, antes de nada, se me ha olvidado. Bueno, mantenemos el 9, ¿vale? Se me ha olvidado para ver si tiene doble activación, que son... Tenemos que sacar 7,
¿Qué pasa que no? Vale, ha sacado un 10, ¿vale? Con lo cual no va a tener doble activación, pero sí tiene alto nivel operativo. Vale, pues como es alto nivel operativo, un momentito que tengo que coger las pincitas que las tenía yo por aquí. Sí, las tengo por aquí. Vale, las pincitas, que si no, no me chuta esto. Muy bien, pues venga, pues vamos a activar a la compañía B. Ha sacado un 9, alto nivel operativo, y estamos aquí hasta 3 es una instancia, sección del jugador, un 9 que es una orden de ataque. Vale, una orden de ataque. ¿Va a poder atacar aquí? Pues vamos a ver si va a poder atacar. Tengo 6 y 6, 12 y 6 y 6, 18. Sí, va a poder atacar aquí perfectamente. Perfectamente, pero va a ser que no. No va a poder hacer ningún ataque. ¿Por qué no va a poder hacer ningún ataque? Porque estos son blindados, ¿vale? Tiene blindaje 1, que viene aquí marcado en rojo, con lo cual no va a poder hacer absolutamente nada de nada. Estos siguen manteniéndose en reacción, vale, pero estos van a disparar. Vale. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Primero vamos a ver qué es lo que va a hacer el oficial. Como ha sido una orden de ataque, vamos a ver, ha sido una orden de ataque, vamos a ver las modificaciones en la tabla, porque dependiendo de lo que haga el resto de compañías, el oficial va a poder hacer un disparo de artillería, ¿vale? De estas de fuera de mapa y toda la pesca. Entonces, orden de ataque. Orden de ataque, según la tabla, patatín. A ver, selecciona un objetivo de ataque. Bueno, pues en teoría va a ser ese, pero no puede. O sea que no hay un objetivo. Objetivo de ataque. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? Sí, está en terreno defensivo. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego? Pues no hay línea de visión hacia ningún lado. Bueno, este tendría línea de visión, pero como estamos con este, pues nada de nada. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues mínimo, pues sí, podría venirse hasta aquí, podría, perfectamente, sí, vale. ¿El movimiento es seguro? Pues a ver, el movimiento sería seguro, son 2, 4 en un divisor de 3, sí, el movimiento podría ser seguro. ¿Tengo por aquí en reacción alguno? Pues no, aquí no tengo nada en reacción, aquí tampoco, pero sí podría reaccionar a mitad de fuego, con lo cual no sería esto que es asalto, perdón, no sería movimiento seguro, ¿vale? ¿Hay objetivo? A ver, el movimiento, ¿hay terreno? Sí lo hay, pero el movimiento seguro no. ¿Hay otro hexágono alcanzable con movimiento seguro para hacer ataque con mínimo? No. ¿Puede atacar sin cumplir con mínimo factor de fuego? No puede atacar debido a que estos son blindados. Entonces los blindados, pues evidentemente con fuego AT, pues no hay tu tía. Pues se quedan en reacción. Vale, pues ahora vamos a ver qué es lo... Se va a quedar en reacción los de abajo, ¿vale? Así que este grupo se queda en reacción, pero ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el oficial. El oficial... va a su aire, excepto cuando se mueven o asaltan, ¿vale? Que entonces el oficial va con el grupo. Mientras tanto, puede coger, ¿vale? Y es en este caso, vemos la orden de prioridades de los oficiales. Para reagrupar, por ejemplo, el oficial, eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores, lo primero que va a hacer el oficial va a ser siempre intentar reagrupar quien esté hecho polvo, ¿vale? Irá hacia él, que sea, se moverá para poder reagruparlo y después dirigir una misión de artillería en el tablero. Si solo dispone de fuego indirecto, para al menos una sección con orden de ataque de artillería, vale. Y aquí, nota, coloca un marcador de orden de ataque de artillería y ejecuta el ataque de acuerdo con la orden establecida en la tabla patatín patatán, vale. Pues
Vamos a ver, dirigir 2 misiones de artillería, nada de nada porque ya están puestos en reacción, mover nada, así que pues dirigir una misión de artillería, porque no hay más. Dirigir una misión OVA, hay misiones OVA disponibles, tiene un objetivo de ataque disponible con línea de visión despejada, ataque es efectivo, patatín, resolver el ataque inmediatamente. Vale, pues ya está, pues dirigir 2 misiones, pues ya está. Venga, pues le toca al bicho este a ver qué es lo que hace. Bueno, pues entonces, como ya habíamos visto, vamos a hacer, va a hacer el oficial americano, ¿vale? Este de aquí, dirigir una misión OVA, que es ni más ni menos que una misión de artillería fuera de tablero. Y tengo aquí mi DT negro, ¿vale? Que es para indicar la cantidad de disparos o misiones de artillería fuera del tablero. Acordaros que tiene 6, pues yo cojo mi dado de 6 y con esto ya le quedarán 5. Y chachipelongui, pues le quedarán 5. Vamos a hacer el disparo, que lo primero que vamos a colocar va a ser este aquí, ¿vale? De 75 milímetros. 75 milímetros que yo creo recordar que con 75 milímetros podía haber penetración sin problema en los blindados estos. Entonces, apuntamos ahí 75 milímetros. Como dije antes, blindaje es 1, pero es estos tanques que tengo aquí, estos blindados, son ligeros. Para poder penetrar en ellos necesita un mínimo de 100 milímetros. El cañón, en este caso, son de 75, con lo cual no va a poder causar ninguna baja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que no va a poder disparar. ¿Cómo sé también que es de 75 milímetros y no de 100 o de 120? Bueno, pues porque aquí viene claramente que viene por aquí. 6 misiones de artillería fuera del tablero de 75 milímetros completas, ¿vale? Entonces no va a poder causar ninguna baja, ningún disparo. Si pudiera hacer aquí fuego, pues lo que haría, si pudiera en su momento, pues podría hacernos bastante pupa o no, porque este, como tiene un divisor de 5, pues lo tendría complicado. De todas formas, al ser un divisor de 5 y el mínimo factor de fuego, no sé si causaría alguna baja. Bueno, aún así, como tengo aquí tengo compañías adyacentes, lo que haría sería un fuego disperso. Eso causaría también un problema, porque al ser fuego disperso también podría afectar perfectamente a sus propias secciones, ¿vale? Bueno, aún así, este no surte efecto, con lo cual este se va a quedar en reacción porque no puede dirigir una misión de artillería fuera de tablero de momento. Entonces volvemos a coger nuestro dado, le ponemos en 6 y continuamos ahora con la MG esta de aquí, ¿vale? A ver qué es lo que hace y... a ver qué es lo que hace, sí. Venga, la MG, ¿qué es lo que hace? Pues un 2. Ha sacado un 2. A ver, dame un momentito que coja por aquí las tablitas. A ver, ¿dónde tengo yo las tablitas? ¿Dónde las tengo? Porque las he perdido todas. Todas. A ver, aquí. Hemos dicho que hemos sacado un 2, vale, pues es una orden de asalto. Evidentemente no lo va a efectuar porque no va a llegar. Sería un asalto antitanque que con 1 pues no va a poder efectuarlo. Así que venga, vamos a ver qué orden se le da a esa MG. Y venimos por aquí y orden de asalto, ejecutar ataque, selecciona un objetivo de asalto, vale, ¿se puede alcanzar ese objetivo en una sola activación? Sí. ¿Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede hacer un asalto seguro? No. ¿Empuje mayor que 4? Tampoco. ¿Tiene un empuje de 3? No. Entonces no hay objetivo disponible. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Pues no va. ¿Podría atacar aquí? No puedo atacar, ni siquiera estos.
No podría atacar ni de coña. Ni de coña. Y la MG solo puede atacar yo que sé, no sé, a unidades que tengan un blindaje de 0, ¿vale? Unidades me refiero, pues por ejemplo, transportes y demás que tienen blindaje 0, entonces sí podría atacar, pero en este caso tiene un blindaje de 1, con lo cual no puede hacer nada de nada. Ejecutar ataque, nada, puede ser atacado con mínimo factor de fuego. Sí, está en terreno defensivo, pues ahora mismo en terreno defensivo como tal, sí está como tal. El empuje es mayor o igual de 4. Aquí debería haber un igual, ¿vale? Yo creo que aquí se le ha ido la olla, creo que lo he dicho ya varias veces. No. Pues nada, volvemos aquí, triqui, selecciona, patatín, patatán, y volvemos al principio. Puede atacar... vamos a ver si venimos por aquí. Puede ser atacado con mínimo factor de fuego. Vamos a cambiar ahora esto, ¿vale? Porque si no vamos a entrar en un bucle y no terminamos nunca. Hay terreno con mayor divisor disponible más cerca del enemigo objetivo. Sí, sí lo hay. Aquí, ¿vale? Ahí lo tiene. ¿El movimiento es seguro? No, no es seguro, porque según se mueva, pues le voy a disparar. O sea, según se ponga aquí, le voy a disparar. ¿Movimiento es seguro? A ver, son 2, 4 con un divisor de 3. Sí, se podría decir que sí sería seguro. Sí sería seguro, sí. Sí. Pues mover hacia ese hexágono. Vale, pues vamos a moverle hacia ese hexágono. Pues entonces sería venir aquí, 1, ¿vale? O sea, 1 no, 1,5, ¿vale? Y entrar aquí costaría 1, que sería 2,5. Pues ya está, no voy a reaccionar, ¿vale? Lo voy a dejar de momento así, no voy a reaccionar en absoluto. Vale, pues ellos ya tienen un puntito de victoria. Pues vamos mal, ya vamos mal. Bueno, ahora, a ver, ¿a quién le tocaría? Vamos a ver qué dice por aquí. Acordaros, los 4 primeros son tal, se aplican las reglas. Y el jugador americano tiene las 2 primeras activaciones. Vale, pues ahora ya me tocaría a mí. ¿Vale? Entonces, ¿qué opciones tengo ahora mismo? ¿Qué opciones tengo? Pues una opción sería intentar hacer un asalto 1 y 2, ¿vale? Acordaros que estamos en el turno 3, ¿vale? Aquí tengo el turno 3. Importante, ya que tengo el turno 3, ya puedo ver hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2 y 3, ya puedo ver aquí incluso, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? 1, 2 y 3, pero no me quiero arriesgar ahí. Voy a intentar hacer un asalto aquí para cargarme a estos. ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser buena idea. Por cierto, este de aquí, este marcador, ya se va al garete. Si yo me vengo aquí y le hago un asalto, puedo intentarlo. Venga, vamos a intentar hacer un asalto. Ahí, venga, ahí ya me cargo a esa unidad y a ver si puedo... ¡Ahí va! A ver si puedo mandarla a paseo. Venga, pues me voy a aproximar aquí. Sería 1 y 2, ¿vale? Así que llego más que de sobra. Joder, perdonadme. Vale, voy a meter todas las unidades a saco aquí, ¿vale? Voy a dejar este punto vacío. Entonces, orden de asalto. Este solamente va a reaccionar dentro del área, ¿vale? Le va a dar absolutamente igual porque no va a poder hacer nada con un disparo de 1. Lo tiene bastante complicado. Vale, y solamente reaccionaría al último que entre, así que no a todo el grupo. Bueno, pues a ver, vamos a empezar pues por este mismo, por ejemplo, ¿vale? Pues venga, vamos a ver si entran. Son 8, o sea, 8 y entra. Con 8 y entra. Pues venga, 1, 8, vale, pues 1 entra. 1 entra. El ratio de fuerzas que tengo aquí va a ser bastante importante porque él tiene 1 y yo de momento voy teniendo 4. Pues venga, vamos ahí, triqui. El siguiente, un 3, venga. Ya estamos aquí, tope guay. Pues venga, y ahora el siguiente. 6, 8, pues ala, han entrado todos. Muy bien, pues ahora, y el oficial, evidentemente. Vale, pues a ver, son 4 por 3, 12, 12,
va a ser mucha tela esto, va a ser mucha tela. A ver, atacante, tenemos 12 el atacante y 1 es 4-1, ¿vale? 4-1, así que me voy a esta parte de la tabla, 4-1 o más, así que chachi pilongui para mí. ¡Ole! Pues venga, tiramos el dadete y sacamos un 6. Un 6 que venimos aquí, de momento una baja para mí, pero puede haber más cositas. Puede haber más cositas. La moral es de 8, no. La moral de este es menos. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 bajas, así que la moral de este es 5. Así que le sumamos un -1. El defensor moral me refiero, el defensor moral al -6, nada, -1. Vale, pues de momento nos quedamos en 5. Ahora, defensor moral más de 8, nada. Atacante moral 6 o más, +1, nada. Bueno, realmente lo que me interesa es esto de aquí. Caballería cabalgando, ataque con moral 8 o más. Efectivamente, ya son -2, con lo cual serían un 4. Va a causar 2 bajas. 2 bajas. Vale, pues 2 bajas, pues ya está. Pues aquí lo dejamos esto, porque ya el resto ya no hay nada de nada. Pues causamos 2 bajas, con lo cual esto significa la eliminación completa de esta unidad, que la voy a dejar... Ahí. Vale, y mis soldaditos los vamos a poner por aquí. Así que ellos ya nos recuperan ese punto de victoria. Y chequeo de moral de compañía, ¿vale? Chequeo de moral de compañía, porque hay una sección que ha dado baja. Entonces son 6 más 1, 7. De momento son 7. A ver, son 4. A ver, ¿cuántos pasos tenía esto? Son 3 y 3, 6 y 3, 9. Y 4, 12. 12. Vale, pues de momento se quedan con 8 o más, o menos, perdón, 8 menos, vale, de momento se quedan ahí. Han sacado un 5, pues vale, pues se queda ahí. En el próximo turno ya será, pues en el próximo, bueno, el próximo impacto que reciban ya empezarán a bajar aquí la moral de manera radical. De momento, acordaros que son 3 pasos perdidos, ¿vale? Y son 4 secciones, así que son 4 menos 3, pues a 1, con lo cual de momento nada de nada, ¿vale? Nada de nada. Nada de nada, ¿no? Nada de nada. Vale. En el próximo ya será, entonces sí que sí, son 4... Lo he contado al revés, son 3 pasos perdidos menos 4 secciones igual a -1. Así que de momento nada de nada, lo he contado al revés. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Estas secciones, estas quedan como finalizadas. Finalizadas, hemos hecho algo de pupa, ya por lo menos SMG ya no va a estorbar. Y ahora vamos a ir con esta sección C. ¿Vale? Y ya empezarán a entrar por la 209 el resto de compañías. Pues vamos a empezar por el oficial, evidentemente. Venga, vamos a quitar el marcador de reacción y vamos a ver qué es lo que hacen. De momento tienen visibilidad de 3 hexágonos, ¿vale? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Así que a estas secciones las puede ver. Venga, pues vamos a empezar con el oficial. Uy. No, vale, que se ha salido por un ojo. Un 2. Un 2 va a ser una orden de ataque fijo, vamos. Una orden de asalto fijo. Pues se me ha olvidado poner nivel operativo medio, ¿vale? Acordaros que tenemos un 3 y la mitad pues es 1 y siempre es a la baja, así que al nivel operativo medio. Y vamos a coger por aquí, por allí, por el otro lado, nuestra tablita guapa que viene por aquí así, vale.
Pues a ver, estamos aquí hasta 3 hexágonos de distancia, tracatrá, vale. Y hemos dicho que he sacado un 2, así que es una orden de asalto. Entonces, ¿a quién haría el asalto? Pues 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Pues a cualquiera de los dos. Posiblemente este porque efectivamente son 2, 4. Podría hacerlo aquí perfectamente, ya que el ratio de fuerzas va a ser superior, evidentemente. O sea que aquí no hay más tutía. Lo único que van a tener que pasar, chequeos de moral y toda la pesca. Vale, pues a ver, vamos a mirar la orden de asalto. ¿Está en terreno... Bueno, ¿se puede alcanzar el objetivo en nuestra observación? Sí. ¿Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego? ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No, no puede atacar con mínimo factor de fuego. No. ¿Puedo hacer un asalto seguro? Pues a ver, 1... 2, y si yo reacciono por aquí, pues la caga. 2. Entonces, si él se mueve 1, 2, 3 y medio y 4 y medio, podría hacerlo, ¿vale? Podría hacerlo, llegaría. A ver, vamos a volver a contar. 1, 2, 3 y medio y 4 y medio. Vale, podría hacer el asalto. Pues sí, ejecutar el asalto. ¿Y sería seguro? Pues a ver, seguro, pues podría ser seguro, sí. Yo creo que sí. Porque son 2. A ver, pues sería 4 el mínimo. Como este es un divisor de 3, pues sí, podría hacerlo perfectamente. Yo podría reaccionar aquí porque el divisor es menor y a lo mejor podría causar algún impacto. Yo creo que sí, pueden hacerlo perfectamente. Vale, pues van a hacer un asalto anti-blindado. Pues ¿pueden hacerlo el asalto? Sí, pueden hacerlo. Pues entonces 1, 2, 3 y medio y entran ahí, ¿vale? Así que lo dejamos aquí y van a hacer... ¡Oh! Pero esto le va a costar, porque tengo 2 blindados, con lo cual 6 más 1, o sea, 8 más 1, 9 menos 2, porque tengo 2 blindados, pues 7, ¿vale? Esto sería 6 de moral, más 1, 7. Con 7 o menos podrían entrar, ¿vale? Pues ya está, pues venga, vamos a ver cómo se resuelve esto. Y encima tiene aquí, hostias, Pedrín. Venga, pues vamos a ver cómo se va resolviendo esto. Pero antes de nada, lo que voy a hacer, voy a reaccionar, ¿vale? Entonces voy a disparar con todo mi factor de fuego. Voy a reaccionar, que sería venir aquí y reacciono, ¿vale? Perfectamente. Que sería mi fuego defensivo, que serían 2, 4. Vale, pues en la tabla del 4 vamos a ver si tenemos suerte y una tiradita bajita y sacamos un 4 y yo creo que esto nos va a beneficiar bastante. Vamos a ver, tenemos por aquí, hemos sacado un 4, ¿vale? Hemos sacado un 4, venimos aquí, vale. Entonces vamos a ver los modificadores. Objetivo con acción arriesgada, objetivo de caballería, nada. Objetivo a paso ligero, nada. MG disparando en hexágono, nada. Objetivo en movimiento, vale, un -1. Objetivo en puente, fuego automático, solapé, nada. Ni fuego automático, ni nada, ni MG disparando. Vehículos blindados en el mismo hexágono de la infantería, nada. El disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos, no atraviesa nada de nada porque está en el hexágono adyacente, así que nada. El objetivo está en posición improvisada. El objetivo está en cresta, disparo atraviesa una lista de bocas, nada de nada. Y 6 pasos o más, con lo cual es otro -1, ya son -2, así que nos vamos aquí y son 5 impactos, entre 3 a 1, pues ahora, pues un impacto que se come. ¿Quién se lo va a comer? Pues vamos a ver, como aquí hay secciones diferentes, vamos a contar 1, 2, 3 para este que tiene el 4 en rojo, 4, 5, 6 para el resto. Cogemos aquí el verde, vale. Pues este se come un impacto, por ejemplo.
Venga, pues entonces venimos aquí. Este se come un impacto. Vale, pues continuamos con... ya que ya hemos terminado la reacción, vamos a colocar esto así un poquitín. Un poquitito. Vale. Como ya han reaccionado, esto ya después quedan finalizados. Vamos a ver que tenemos que continuar con el chequeo preasalto, ¿vale? Y vamos a empezar por este, por el más dificilillo, ¿vale? Son, a ver, son, como tengo dos tanques, estos son dos blindados, son 8 menos 2, 6 menos 1, porque tiene un impacto, 5, 5 más 1, 6, pues 6 o más y entra. O sea, 6 o menos y entra. Pues nada, ese se queda en tierra, ¿vale? Este le apartamos un poquito. Ahora vamos a empezar con estos. Dos blindados, 6, que serían 8 menos 2, 6 menos 1, 7. Pues venga. Pues 7 o menos y entra. Uno que entra, vale, pues este entra. Y el otro, pues lo mismo. Serían dos blindados, son 6 más 1, 7. ¡Jo! 6. Vaya por Dios. Yo tenía la esperanza de que esto no sucediera. Vale, pues de hecho voy a hacerlo de otra manera. Bueno, esto lo voy a quitar. Vamos a hacerlo de otra manera. Esto va a venir aquí y este va a venir aquí, ¿vale? Así lo vemos mejor. Esto se queda aquí porque ese ya no va a poder hacer nada más. Vale, así lo vemos mejor. Vale, pues vamos a ver el ratio de fuerzas. Son 2, 4 contra 8, que es 2 a 1, que es lo que le interesa a la IA. Entonces tiramos el dadete y vamos a ver qué es lo que sucede. Un 2. Un 2 nos va a fastidiar un montón. Bueno, como tiene lo diré, tiene el marcador este en rojo, lo que significa que va a ser 1,5. Se echa 1 a la derecha, ¿vale? En vez de 1 a 1 va a ser 1,5, 1. Y ha sacado un 2, con lo cual son una baja mía y una baja suya. Vamos a ver el tema de la moral. Ataque, a ver, aquí tiene ataque, caballería cargando nada. Ataque moral 8. Atacante, moral 8 o más. 8 o más, sí. El atacante tiene 8 o más, vale. Defensor de moral 6 o menos. Defensor de moral 6 o menos, nada. Veteranos, ingenieros, defensor moral 8 o más. Defensor con apoyo blindados. Pues sí, tengo 8 porque aquí el liderazgo entra, ¿vale? Entonces la moral sigue teniendo 8, así que este menos 1 más el 1 es 0. El atacante moral 6, nada. Defensor en fortificación, ingenieros con lanzallamas defendiendo, nada de nada, de momento nada de nada. Unidades mecanizadas, o sea, marcadas con riesgo, ingenieros lanzallamas asaltando, defensor en trinchera y atacante nada de nada. Vale, pues se queda en 2. Hemos dicho que me retiro 2 espacios. Me retiro 2 espacios y sufro una baja y ellos sufren otra baja. Entonces vamos a tirar. Primero vamos a ver quién sufre la baja de estos dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Tiramos el dadete. Vale, pues este va a sufrir la baja. Fenomenal. Fenomenal. Y ahora yo voy a sufrir una baja que me da igual cualquiera de los dos porque los dos son iguales, así que pues este de aquí sufrirá una baja y se queda ahí. Y me retiro 2 espacios. Pues me voy a retirar 2 espacios que puedo venir, 1 y 2 por ejemplo, ¿vale? Siempre en la misma dirección, ¿vale? Pues 1 y 2. 1 y 2. Vale, pues ahí se queda. Y pues ya está, eso se quedan aquí. Estos, dame un segundo, lo voy a colocar y ahora continúo. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chequeo de moral de compañía. Pues a ver, como son 2 secciones y no he perdido nada, solamente he perdido un paso, pues ha sido un paso que todavía sigue siendo inferior al número de secciones que tengo, ¿vale? Entonces tengo que sacar un 8 o menos, con un 8 o menos y me mantengo la posición. Vale, perfecto. Y ahora tengo que tirar
para ver si el oficial pues sufre herida o no. Pues nada, no sufre herida porque es un impacto. Quito este y se quedaría en 6, ¿vale? Perfecto. Pues aquí está mi compañía aguantando de tanques. Ole, que ole, que ole. Vale, pues vamos a coger aquí esto como finalizado y este como finalizado también. Vale, pues ya sería mi turno. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? No, bueno, miento, falta este de aquí. Vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que hace esa sección. Dadete de 10, saca un 5. Un 5, ahora mismo está fuera de localización. 1, 2, 3 y 4. Sí, está fuera de localización. Que venimos aquí. Esto es alcance de ser localizadas. No, bueno, localizada, está localizado. Está localizado. No están localizados. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Vamos a ver la tabla de localización. Tabla de localización, carretera, abierto, como hay bosque, hay arboleda, campos, como hay campos de cultivos, son 4, de 4 a 6. 4 a 6, 1, 2, 3, 4, sí, están localizados, ¿vale? Pues entonces, vienen aquí y venimos aquí y secciones al alcance de ser localizados de 4, igual a 4 o más. Y ven aquí que sería un 5, que es una orden de ataque. Pues evidentemente no van a poder atacar porque no tienen a quién atacar, ya que no va a llegar a ningún lado. Entonces vamos a ver nuestra tablita de ataque. Orden de ataque. Selecciona un objetivo de ataque. Pues el objetivo más cercano es este de aquí, con lo cual lo tiene complicado del todo. Objetivo patatín patatán. A ver. Está en terreno. A ver. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? Pues tampoco. No. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? No. Pues aquí. ¿Tiene la actitud defensiva resistencia mayor que 0? Perdón. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? No, y venimos aquí. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues no, como tal no hay. No puedo hacer eso. ¿Tiene la actitud defensiva resistencia? No. ¿Puede atacar sin cumplir el mínimo factor de fuego? No puede. Pues se quedaría en reacción. A ver qué pasaría si hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. Bueno, sí, si le digo aquí el movimiento es seguro, pues no sería seguro, así que me daría lo mismo. ¿Hay otro segundo alcanzable con movimiento seguro para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues no, tampoco. El único que se podría mover sería aquí, que sería lo más cercano, y así no perdería tal, pero vamos. El movimiento seguro, hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada. Si yo me pongo aquí, ¿habría línea de visión despejada? Sí, habría línea de visión despejada. Vale, pues entonces sí, lo vamos a hacer así, ¿vale? ¿Movimiento sería seguro? Sí, podría moverse aquí, aunque yo podría reaccionar con mínimo factor de fuego. Con mínimo factor de fuego serían 6... y 6, 12 y 6, 18. Pues mira, antes cuando vinieron aquí podía haber reaccionado con estos también. Ahora que caigo, pues mira, se me ha pasado por completo. Pues 18 entre 2, pues eso, 18 entre 2, pues a 9. 9 entre 3, pues sí, perfectamente. Podría reaccionar y dejar a estos muy hechos polvo. Entonces, ¿el movimiento sería seguro? No. Haga lo que haga, el movimiento no es seguro. ¿Puede atacar sin cumplir? No. Se va a quedar en reacción sí o sí. Así que ese se va a quedar fuera de mando. Ese se queda en reacción. Ahí va. Pues mirad, eso se me ha pasado. Porque aparte de reaccionar con estos, podía haber reaccionado aquí, aunque sea a la mitad de fuego, y les podía haber hecho mucha pupa. Alguna baja podía haber causado más.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida cruda y dura, ¿verdad? Pues venga, pues ya es mi turno. Voy a disparar con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo voy a disparar aquí. Que son 6 y 6, 12 y 6, 18. 18, a menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O me quedo en reacción para cuando entren los demás. Cuando entren los demás, o bien me pongo aquí. Me pongo aquí y me quedo tan ancho. Qué complicado lo veo esto. Veo súper mega complicado. Porque si intento hacer aquí un asalto, la cago. Pero si disparo aquí y rompo la unidad... Pero claro, si rompo aquí y estos vienen a por mí... Bueno, siempre puedo apañarlo. Vale. Venga, voy a disparar con toda mi potencia de fuego, que son 18, contra esta sección de aquí. Vale, pues entonces sería... Venga, vamos a tirar los dadetes. Ya estoy aquí vacilando y no puede ser. Vamos allá, venga. Pues son 7. Vale. 18 a 7. Vamos a ver, 18 a 7. 18, tabla de 18. Vamos a sacar un 7. Son 6 impactos. Vale, perdón, 5 impactos. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguna tal? Nada, no tengo nada de nada. Vale, a ver. Entonces, objetivo, primero, objetivo acción arriesgada, objetivo cargando, nada. Objetivo en paso ligero, nada. MG disparando, tampoco. Objetivo movimiento, objetivo a pie en hexágono de bosque, vale. Objetivo en movimiento, así que es un -1. Objetivo en puente, fuego automático, nada de nada. Vehículos blindados en el mismo hexágono que la infantería, solo AP, nada de nada. Disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de 0,5, atraviesa 1, así que será un +1. Vale, +1 -1, de momento 0. El objetivo está en posición improvisada, vale. El objetivo está en cresta. Disparo atraviesa una lista de bocas, no. 6 pasos o más de infantería en el hexágono, solo AP, nada de nada. Entonces, pues nada, pues 7 a 18. 7 a 18 son 5 impactos. Joder, qué pena. Si hubiese conseguido ese -1 de ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento, eso se queda así. ¡Qué pena! Ay, madre, qué penita más pena. Vale, pues esto queda finalizado. Estos de aquí quedan finalizados también. Y ya pasamos a la entrada de las secciones que quedan por parte de la IA. Pues continuamos por aquí. Acordaros que van a entrar en este turno 3, pues unos cuantos oficiales. Así que, pues venga, vamos a empezar eligiendo qué oficial va a ser el primero que va a entrar. Tenemos un oficial de la compañía de aerotransportada que solamente lleva artillería. De la compañía A, estos son infantería, ingenieros, ¿vale? Y después tenemos la compañía E, que es infantería aerotransportada, que tiene una MG también, una MG 3-4, ¿no? Creo que era 3-2 o algo así, ya no me acuerdo. 3-3, luego lo vemos. Y también otra compañía A aerotransportada, que es infantería, y ya está, que también lleva una MG 3-3. Pues venga, vamos a ver quién es el que va a salir por la 209 y a ver qué es lo que va pasando. Pues venga, tabla de prioridades. Fuerza IA apoyando a una compañía IA, nada. Compañías IA con al menos 2 o más secciones routed, nada. Fuerza IA con marcador de 2 acciones, de momento nada. Aparte de que ya no va a tener 2 activaciones. Aún nos quedan, acordaros que tienen iniciativa 3, la IA, que eso significa que va a poder utilizar 3 de nivel medio, ¿vale? Activaciones de nivel medio. Como ya ha utilizado 1, pues le quedan 2 más. El resto va a ser de nivel bajo, ¿vale? A ver, fuerza IA sin marcador de reacción, ¿vale? Tenemos todas esas 4 compañías.
Hasta 3 hexágonos de distancia, nada. Fuerza IA sin marcador de reacción. Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerza de jugador, nada. Fuerza IA sin marcador de reacción, tampoco. Bueno, hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas, nada de nada. Fuerza IA más cercano a un hexágono objetivo. Está, las 4, como caen en el mismo sitio, pues nada de nada. ¿Vale? Están todas empatadas. Fuerza IA más cercana a un hexágono, nada. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador o hexágonos y marcadores de reacción. Pues nada, todos siguen igual. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador, todos siguen iguales también. Fuerza IA más cercana con fuerza de jugador, también, todo sigue igual. Y resto de fuerzas IA, pues nada, pues el resto de fuerzas pues siguen ahí. Vale, pues ahora vamos a los otros criterios. Que dice así: hexágonos con mayor cantidad de objetivos en juego y o alcanzables con movimiento seguro. Bueno, pues todos los 4 pueden hacer movimiento seguro sin problema. Fuerzas IA con mayor factor de fuego contra una sección de jugador más cercana. Vale, pues ahí ya la cosa cambia, porque tenemos la compañía E y la compañía A. ¿Vale? El resto tienen suficiente fuerza, pero no tantas como estas. ¿Vale? La compañía A de ingenieros pues no tiene, porque solo tiene 18 de fuerza, y estos tienen 18 y 3, pues 21. ¿Vale? Estos tienen 21. Y la artillería, pues os lo enseño por aquí. La artillería solo tiene 3 de fuerza, con lo cual cada cañón, ¿vale? Con lo cual no os hace nada de nada. Muy bien, pues tenemos empate, ¿vale? De momento tenemos empate, y ahora dice que objetivos como la reducida o en retirada, nada de nada. Bueno, no, nada de nada. En orden, compañías, marcadores Intel y secciones patata y patatán. Fuerza IA más cercana a la sección del jugador, y después fuerza más cercana a un objetivo controlado por el jugador. Bueno, pues como no, esto de aquí ya no me puede ayudar, pues lo que podemos hacer es seleccionar cuál de los dos pues va a empezar. Pues voy a elegir, por ejemplo, la compañía E. Sé que da igual que sea la E que la A. Si las dos prácticamente tienen lo mismo, excepto este que tiene uno de liderazgo y este no. Es la única diferencia, ¿vale? Pues venga, pues entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues cae en la 209. Entonces, como cae en la 209, lo que va a hacer va a ser de uno en uno. Se van a mover hacia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este momento? Bueno, espera. Caen aquí. Ahora tenemos que tirar el dadete de 10. Aunque este no puede entrar por ahí. Este quedaría en la 208, por ejemplo, ¿vale? Pongo este como puede ser, por ejemplo, este de aquí. Me da igual uno que otro. Venga, vamos a hacerlo así. Anda, por cambiar un poquito. Venga. Lo dejamos ahí. Venga, vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que hace cada uno. Vamos a empezar siempre por el del oficial. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser darle un nivel operativo medio a estos dos, ¿vale? Y bueno, lo vamos a poner por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar el dadete de 10, como he dicho antes. Y vamos a empezar por el oficial, a ver. Un 8, vale, pues 8. Venimos aquí, está fuera de alcance de localización. 8 es una orden de avance. Vale, pues vamos a ver hacia dónde va a avanzar. Orden de avance. ¿Puede hacer ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No puede hacerlo porque no hay a quien disparar, ¿vale? ¿Puede hacer un asalto seguro? Tampoco, no hay a quien asaltar. Así que nada de nada. Selecciona un objetivo, tarata. Vale, pues el objetivo que se puede plantear ahora mismo sería alcanzar este de aquí, ¿vale? Porque estos, como ya han finalizado sus acciones, pues el movimiento podría ser seguro. Así que podemos poner que se muevan, a ver si soy capaz yo de movimiento, aunque ponga defensivo, ¿vale? Pero bueno, lo mismo da que da lo mismo. En tránsito, venga, vamos a poner este aquí y esto aquí, ¿vale? En tránsito. Así que ponemos aquí, ¿el movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro, así que mover hacia ese hexágono, pues perfectamente. Vale, pues 1, 2, 3. Aquí ya habría que moverse de uno en uno, ¿vale? Porque si no superamos los 9 pasos y eso hay que respetarlo siempre. 3, 4, 5 y 6. Se mueven 6 porque han empezado en carretera y terminan en carretera. Pues 4, 5, 6, termina ahí y
4, 5 y este termina aquí. Y este pues le va a ocurrir lo mismo. O sea, este va a tirar el dado a ver qué es lo que hace, pero me parece a mí que evidentemente va a continuar junto con el oficial. Venga, vamos a tirar el dadete. Un 5. Un 5 que será... A ver, ¿qué va a ser? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Un 5, tenemos por aquí una orden de avance, ¿vale? Lo tenemos por aquí, orden de avance. Pues venga. Pues una orden de avance que se viene aquí, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y se queda ahí, perfectamente. Este de aquí se va y este de aquí se queda y ya está. Vale, pues apañado. Pues apañado. Ya hemos utilizado, creo que hemos utilizado ya 2. Nos faltaría solo el último marcador de bajo, bueno, de medio nivel operativo. ¿Y ahora quién va a entrar? Bueno, pues como hemos visto antes en la tabla de iniciativa, pues ahora va a entrar este grupo A, ¿vale? De aerotransportados. Pues venga, esta vez voy a dejar, sí, voy a hacer lo mismo porque así quedan todos más agrupaditos y más guapetes, y me imagino que Solaya pues lo va a agradecer, por desgracia. Por desgracia para mí lo va a agradecer. Por cierto, estos quedarían ya como finalizados, ¿vale? Aquí no, acordaros que en nivel operativo medio no hay que tirar para ver si tienen doble activación, porque eso es solo en alto nivel operativo. Muy bien, pues venga, vamos a tirar la letra para ver qué es lo que hace primero el oficial. Un 4, es una orden de salto. A ver, un momento que mire la tablita. Una orden de asalto, creo que era. Ah, no, avance también. Pues mira, asalto solo de 1 a 3. Vale, pues movimiento de avance. ¿Hacia dónde va a avanzar? Pues a esta vez sí que ya podemos seguir teniendo, pueden seguir teniendo el mismo objetivo, que sería alcanzar pues esta zona de aquí. Entonces le podemos decir que no hay ningún objetivo, ¿vale? ¿Tiene la actitud ofensiva? ¿Empuje mayor que 0? Sí. ¿Puede atacar con mínimo factor? No, pues... A ver, ¿tienen objetivo? Sí tienen objetivo. Siguen teniendo estos objetivos de aquí. El más cercano de momento es este, así que el objetivo es este. ¿Qué va a hacer? Moverse, ¿vale? No hace falta que os enseñe la tabla de flujo porque ya no la conocemos. Entonces sería 1, 2, 3 y estos de aquí sí lo puedo pasar aquí. 4 y 5, ¿vale? Lo que voy a hacer, bueno, 4, se quedarían 4, y lo que sí que voy a hacer, voy a poner esto así separado para saber que esa pertenece a otra compañía y que ya está fuera de rango. De mando, mejor dicho, no de rango, de mando, y este pues se va a quedar aquí. Entonces voy a tirar el dado para ver qué es lo que va a hacer esa compañía A, y o sea, esa no compañía, sino esa sección A, y triqui un 7 también, movimiento de avance. Vale, pues movimiento de avance que será pues 1, 2, 3, 4, ¿vale? También se va a quedar aquí y ya está. Y todos apañados. Todos en filita, así me gusta. Van a entrar en fila, como ha de ser, ¿vale? Así también tienen bastante cobertura, con lo cual llegan a una zona de cobertura y no campo abierto. Tienen cobertura gracias a estos de aquí, ¿vale? Entonces, movimiento sigue siendo seguro porque están todas finalizadas, ¿vale? Lo único que tiene aquí de reacción es el americano, con lo cual no hay ningún problema. Muy bien, pues ahora le va a tocar, según el orden de prioridad que vimos antes, pues le va a tocar ahora a la compañía A de ingenieros, ¿vale? Estos ingenieros los podemos mover hacia otro lado, ¿vale? Por ejemplo, en vez de estar atascando aquí esto aún más, la IA decide, pues mejor ir hacia el mismo objetivo, pero yéndose por otro sitio más cerca. Por ejemplo, 1, 2... 3, 4, 5, ¿vale? Por aquí, pues podría entrar por ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Así toda esta zona la tiene, pero bien apañada. ¿Por qué no va a atascar esto? Bueno, pues que de cajón hay que usar un poco la lógica, porque
Perdonad, voy a poner aquí ya los de finalizado, bueno, para que no se me vaya la pinza. Vamos a poner esto aquí y esto aquí, finalizado, porque ahora vienen los cañones, ¿vale? Los cañones solo pueden ir por carretera o por caminos. También pueden ir por zonas aquí, de zonas despejadas, pero no pueden saltar o pasar por bocas. Entonces tienen que ir por la carretera sí o sí. Entonces se bajan aquí, ¿vale? Se bajan por aquí y tienen movimiento de 2 por rueda. Pues 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué no voy a coger y que vayan en el vehículo? Pues porque es absurdo, o sea, no va a poder pasar. Es tontería estar perdiendo el tiempo en esto, a menos, esperar, a menos que, claro, como no está cerca del enemigo, es decir, cerca mía, pues según el manual hay que dejarlo así y cuando esté cerca del enemigo, pues entonces hay que darle la vuelta, ¿vale? Y ya está. ¿Veis cómo que pronto os indico cómo se hacen las cositas? Pues hala, apañado. Y ya está. Y ya la compañía D también ya queda finalizada y aquí se está formando la de Dios. En el próximo turno se va a liar parda, pero pardita. Muy bien, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os esté molando cómo se está poniendo el asunto ya bastante chachi. El cuarto turno ya se presenta también nocturno, pero ya empezamos a ver ya a 4 hexágonos de distancia, así que ya empieza a amanecer. Y veremos cómo los primeros tiros y cómo... Bueno, los primeros tiros no, miento, porque ya hemos visto tiros. Pero los primeros asaltos y tampoco. Los primeros asaltos tampoco, porque ya los hemos visto. Así que... Pero veremos cómo nos meten candela o nosotros a ellos. Hay que ver qué es lo que nos dicen los dados. Esperemos que tener suerte y machacarles aquí a los alemanes estos que se quieren hacer con el tema. Comentaros una cosita que se me ha ido la pinza. No he tirado el dado para ver qué es lo que hace cada una de estas unidades nuevas que han bajado, porque es de bajo nivel operativo, las dos últimas que quedaban, y bajo nivel operativo, que no lo habíamos visto todavía en ningún vídeo, es que ese sido, de 1 al 2 hubiese sido una orden de asalto y de 3 a 10 hubiese sido una orden de avance. Evidentemente van a avanzar siempre, ¿vale? Entonces es absurdo que haya tirado el dado. Pero vamos, como que sepáis que se me ha olvidado poner aquí lo del bajo nivel operativo, pero vamos, apañáis. Muy bien, pues nada, como siempre os digo, gracias por estar ahí. Suscribiros por favor, que así nos ayudéis al canal a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter y en Instagram, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.